Y entonces me pareció muy interesante porque Carlos y yo decíamos, mira, justamente lo que leíamos de Carlos Gallini, ¿verdad? Que un lenguaje, una lengua viva, y siempre hay cosas que están cambiando. Y eso que Gallini era medio normativista. Es que, digamos, desde el punto de vista de la lingüística, de un verdadero lingüista, no de un filólogo, porque los filólogos están como por otro rollo. Un lingüista valora justamente la variación. O sea, parte de la construcción del lingüista es entender el lenguaje como variación y no como algo estático que tenés que proteger y que tenés que defender y toda esa hablada de que defiende el idioma y no sé qué. Claro. Para un lingüista, digamos, actual, ¿verdad? Sí. Tal vez antes no era tan así, pero para un lingüista, más bien eso es parte de la dinámica y la riqueza y por eso es tan bonito. Yo creo que en parte también por eso probablemente ustedes han pegado tanto con las camisetas, porque es como exaltar esa variedad. Sí. Y no tratar de decir, ay, no, hable correcto y hable bonito. Sí. Bueno, o creer que eso es hablar feo, que no es así, ¿verdad? Sí, sí, que más Y una de nuestras mayores dudas con todo esto es dónde surge. Porque, o sea, de repente ayer hablábamos de eso justamente, y es que de repente aparece una frase en el lenguaje popular que yo no sé de dónde vino y está pegadísima, ¿verdad? Todo el mundo la dice. Y eso nos ha tocado ahorita con esto, porque por ejemplo, en todas las actividades que hemos estado siempre hemos como encuestado a la gente, que la gente sugiera que sea un producto que nazca como de la gente, ¿no? Y entonces siempre ha habido como hojas de encuesta y la gente sugiere cosas que uno no conoce. Y inclusive algunas ya las hemos hecho en camiseta, pero no las conocíamos antes de empezar con esto. Y obviamente hay una separación entre la gente adulta y la gente que está por debajo de los 20 años. Hay una serie de costarriqueñismos o de frases que ya no se parecen, ¿no? Inclusive muchas han cambiado de significado, de su significado original. Y eso nos hemos ido dando cuenta con todo este proceso, pero nuestra duda es de dónde surgen, o sea, dónde nacen. Primero hay una división seguro como entre lo que la gente llama pachucada y entre lo que es propiamente costarriqueñismo, seguramente. Pero nuestra duda es esa, dónde surgen, porque de repente ya es una cuestión masiva, pues, o sea, ¿cómo nacen esas frases? Sí, eso nos llama mucho la hay atención. Dele aire, por ejemplo, que inclusive ya la hemos hecho. En Pins. ¿De dónde salió Dele aire? ¿Verdad? Tome palpinto. Bueno, hay más lugares que otras, ¿no? Tome palpinto nos llama muchísimo la atención porque al principio la sentíamos como algo un poco más inofensivo y después nos dimos cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo es? No sé. Es una pachucada. Sí. Verás que a mí lo que me parece interesante es que justamente eso uno lo percibe en la calle. Sí. Y también algo vacilón, los periódicos Al Día y Extra están al día, justamente haciéndole la promoción aquí al periódico. Porque ellos, de hecho, están súper activos y súper pendientes de esas nuevas formas que están surgiendo en la lengua popular. Vieras que yo, digamos, realmente los lingüistas tampoco explican claramente cómo surge. Exacto, o sea, probablemente sea de una expresión que alguien dice y que personas cercanas comienzan también a utilizar y se comienza a extender, pero realmente no hay una... Es como los chistes, cuando de repente te das cuenta de que hay un chiste de moda o los chistes de la política, por ejemplo, de que surgen en el momento y la gente los comienza a repetir. Yo creo que surgen de alguien que... Pero tienen una base muy popular, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que... O sea, quiero decir, pues, no sé si llamarlo cuestionismo, pero una forma lingüista, como tome palpinto, no surge, digamos, en el estrato alto, pienso yo, o sea, eso surge en muchos lados. Y de repente vas al estadio y todo el mundo en el estadio la conoce, ¿verdad? Y la dice. Y lo que pasa, eso sí te puedo decir más lingüísticamente, lo que pasa es que los centros de poder son más conservadores lingüísticamente que los lugares exactos. Entonces hay como más vigilancia y más censura a niveles, por ejemplo, de clase alta o también de, por ejemplo, entre hombres y mujeres, las mujeres son más innovadoras que los hombres. ¿Ah, sí? Sí, lingüísticamente las mujeres son las que promueven los cambios lingüísticos en las sociedades. ¿En serio? Qué interesante ese dato. Bueno, se ha visto por estudios, ¿verdad? Claro. Pero por ejemplo, como hay más... Probablemente hay más censura o hay más control en los niveles altos, entonces ahí tal vez hay menos. Aunque también, por ejemplo, si vos pensás,
el lenguaje, por ejemplo, lo que llamamos hablar pipi o hablar fresa, también es una innovación de una clase un poco más alta, tal vez. Y también tiene sus particularidades, tiene sus palabras y tiene sus expresiones. Por ejemplo, sí, por ejemplo, ahora le estaba diciendo a un amigo ayer en la marcha, que no es una marcha, que ahora hay gente que dice qué tan algo, por ejemplo, ay, qué tan bueno o qué tan rico este café, y esa es una forma nueva. Demasiado. Que ahora es el tema. Sí, como, ahora es el tema, sí. Ese tipo de expresiones. Inclusive todo el tema digital ha modificado todas esas cosas, porque uno ve cómo escriben también. Aparte de que hay permiso para cualquier cantidad de faltas ortográficas, pareciera que ya es una cosa permisiva que escriban que con solo K y E, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también nacen otras formas, ¿verdad? Que son generalmente como abreviaciones de palabras que de pronto a otros se vuelven no solo populares, sino, bueno, sí, de uso normal, ¿verdad? Se vuelven como aceptadas. Ahora el dem, ahora todo el mundo pone dem chiva, dem bueno, y surge para hacer una contracción, para que sea más cómodo digitarlo, pero después llega el lenguaje oral. Ya la gente lo dice, ya no dicen demasiado dem. O mop, claro. Mop es divino, y eso no siempre nos pasa, eso que estabas comentando, de que bueno, que se manifiestan diferentes formas, de acuerdo a los estratos, y también como esa restricción que existe quizás en niveles más altos, porque por ejemplo aquí viene gente a comprar, vienen muchas mamás con hijos, y entonces, no sé, ponerle que el chiquillo quiere al chile. Y la mamá dice, no, esa no, esa es muy pachuca. O manda huevos, ¿verdad? Y entonces, mientras que hay otros que, bueno, más bien el chile es como algo demasiado bueno, más bien, o sea, andan buscando cosas más bien más agresivas, ¿verdad? Entonces, uno lo nota en ese sentido. O cuando estuvimos en Escazú, en una feria, se notó también la diferencia. Entonces, pero es muy curioso, todo eso enriquece, creo, el proyecto. Sí, además es muy interesante lo que decía Laura, de que tal vez en las esferas más altas la gente se autocensura un poco más, pero puede ser que no surjan ahí las frases, las palabras, pero cuando esa frase o esa palabra se vuelve popular, ellos sí las adoptan. Sí, claro. Porque, como decía Carlos, lo vimos en una feria que estuvimos en Escazú, y a la gente igual le encantaba, ¿verdad? Obviamente era un grupo, un perfil de gente con una posición económica más alta, pero igual se sentían identificados con las frases y las palabras, y muchos compraban para regalar. Exacto, eso nos ha gustado mucho, porque al final, a pesar de que existen esas pequeñas diferencias, nos hemos dado cuenta que todos hablamos así. Entonces, digamos, ha sido como es muy heterogéneo en realidad el público de esto, y la respuesta ha sido muy general. No hay distingos como de este tipo de cosas, de clases o algo, porque en realidad todo el mundo habla así, ¿verdad? El MAE todo el mundo lo usa, el TUANIS todo el mundo lo usa, el TAPIS todo el mundo lo usa. Entonces ha sido de verdad que muy amplio, y entonces en realidad el público es muy heterogéneo. Yo creo que, bueno, habría que ver si es cierto, no, yo ahora estoy hablando solo como ideas, pero la gente, digamos, mis abuelitos, por ejemplo, lingüísticamente eran súper conservadores. Entonces, yo siento que también ahora hay como hay menos límites generacionales. Digamos, vos vas a la U y hay profesores ya, digamos, cincuentones, o gente un poquito mayor que nosotros, y ellos también dicen mae, huevón, y caripicha, etcétera. O sea, realmente puede ser que lingüísticamente en Costa Rica hayan ahorita menos tapujos que los que había antes, hace, digamos, 50 años, 60 años, que ya las generaciones mayores también hayan adoptado un lenguaje más relajado. Sí, eso es cierto. También si hay alguna diferencia, por ejemplo, también lo hemos notado, por ejemplo, tenemos upe y charita. Esas dos le gustan más a la gente adulta que a los jóvenes, porque upe y charita son, de verdad, costarriqueños más viejos. Inclusive hay gente todavía, el otro día cuando estuvimos en Transitarte aquí, una señora ya mayor me dice, en realidad el original es la chará, ¿verdad? Y yo le dije, sí, seguramente se tiene razón. Lo que pasa es que charita es una forma permitida ya también, ¿verdad? Igual que también apareció en el pilla un señor que decía que no es mae, es maje.
Ajá. Pero, y bueno, y Eso sabemos... sí es ser extranjero. Es el extranjero, exacto. Y conocemos el origen de Maje, y tiene razón, es Maje. Pero lo que todo el mundo dice ahora es Maje, pero nadie dice Maje. Muy poca gente escucha yo decir Maje. Sí, en realidad la gente usa más. Y luego también nos hemos empezado a dar cuenta que también hay algunos como, pues, digamos, zonificados, si pudiéramos llamarle así, ¿verdad? Porque hace poco tenemos, bueno, en el Facebook tenemos mucha comunicación con la gente, tenemos un foro abierto para que la gente sugiera, y aparecen montones de gente en Cartago pidiendo Arajo. Pero específicamente de Cartago, Solo de eso nos Cartago. llamó mucho la atención. Y entonces Alejandro se ríe porque yo creo que es de pero entonces hagan Arajo. Y entonces tengo un amigo, un vecino que es muy amigo mío y que de casualidad es vecino, y él me dice, sí, claro, Arajo es de la gente de Cartago, nada más, eso es ahí, solo ellos lo utilizan y todavía lo utilizan. Y lo curioso es que lo piden gente de diferentes edades, hasta gente muy joven dice, hagan Arajo. Pero no lo hemos hecho porque es... Yo soy de Cartago, hagan Arajo para nosotros. Qué chido. Cosas como esa nos llamó mucho la atención. Exacto. Sí. De lo que decías de un picharito, lo que pasa, bueno, las palabras se llaman en desuso, que son las que ya la gente deja de usar. Y hay muchas de abuelitos. De hecho, yo quería, pero bueno, es que ustedes no lo